En el presente video vamos a aprender a realizar la prueba de T-Student de una cola y de dos colas para dos series de datos, una serie de datos experimental y una serie de datos de referencia. Existen múltiples estadísticos que nos van a permitir realizar análisis de datos experimentales. A estos estadísticos los denominamos estadísticos de inferencia. La diferencia de los estadísticos de inferencia con respecto a estadísticos básicos que usted ha conocido previamente, como el promedio o la desviación estándar, es que los estadísticos de inferencia nos responden preguntas puntuales o hipótesis experimentales a partir de un diseño experimental. Mientras que los estadísticos descriptivos solo me describen a la serie de datos pero no me permiten responder realmente preguntas. En este caso, tenemos un diseño experimental de una variable continua, que es la medida de la acidez por pH, con menos de 30 réplicas. Para este caso, se realiza la prueba llamada prueba de T-Student, la cual se puede dividir a su vez en dos tipos de preguntas. La primera pregunta es, ¿la serie experimental y la serie de referencia son iguales o diferentes? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta ¿es la serie experimental más pequeña o más grande que la serie de referencia? Y todas las posibles variaciones de esa pregunta. La primera pregunta se va a denominar análisis de prueba de T-Student de dos colas y la segunda pregunta análisis de una cola. La razón por la cual generalmente nos enseñan estas pruebas estadísticas es que a lápiz y papel es muy engorroso porque involucra fórmulas matemáticas realmente complicadas y se tiende a cometer errores. Afortunadamente Excel tiene varias formas de hacerlo automático, pero la manera menos engorrosa es por medio de la opción denominada datos, análisis de datos. Sin embargo, primero hay que corroborar que el análisis de datos esté activo en su software de Excel. En la actualidad todos los software de Excel traen el paquete de análisis de datos, pero a veces no está activo. Para corroborar que esté activo, usted se va a la pestaña datos y después mira que la opción análisis de datos esté presente a la derecha. Si no lo está, entonces debe activarlo manualmente, dirigiéndose a archivo, posteriormente a opciones, allí va a ir a complementos, donde dice administrar, se va a dirigir a ir y deberá estar chuleado la opción que dice herramienta para análisis. Si no lo está, actívela. En el momento en que se activa, ya va a tener el análisis de datos activado. Entonces, regresando a nuestro diseño experimental, tengo una serie experimental para medida de acidez por pH que probablemente fue un análisis volumétrico, probablemente una titulación ácido-base y una serie de referencia que realizó el docente previamente, que se denomina serie de referencia y probablemente se realizó por medio de un pHímetro altamente calibrado, altamente costoso y que por lo tanto no se tienen muchos equipos, por lo cual los estudiantes no tienen tanto acceso a él. El punto es ver si la serie experimental, la titulación ácido-base por métodos volumétricos, es semejante o diferente a la serie de referencia. Entonces, vamos a dirigirnos a análisis de datos. Allí vamos a escoger entre todas las estadísticos que tiene este paquete, la denominado prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Vamos a darle a aceptar. En la que dice rango para variable 1, vamos a seleccionar nuestra serie experimental desde la etiqueta o nombre de la variable. Para el rango de la variable 2, vamos a seleccionar nuestra serie de referencia desde la etiqueta. Posteriormente, diferencia para hipótesis entre las medias. Como nuestra hipótesis esperada o nula siempre es que las dos series se parecen, entonces vamos a asumir que la diferencia entre las dos es 0. Vamos a chulear rótulos para que en la tabla de resultados nos aparezca serie experimental y serie de referencia tal cual lo colocamos en nuestra tabla de datos. Posteriormente hay que tener en cuenta o anotar en algún lado que el alfa de salida de esta tabla es 0,05 o su versión en porcentual que es el 95%, ya que ese dato se tiene que reportar en el informe de laboratorio. Finalmente vamos a seleccionar un rango de salida. Las opciones de salida son tres de hecho: rango de salida, hoja nueva o libro nuevo. Lo mejor es tener rango de salida para poder comparar la tabla de resultados del análisis de T con nuestra tabla de datos del diseño experimental.
seleccionamos la pestaña de rango de salida y seleccionamos una celda adyacente y le damos a aceptar, con lo que obtenemos la tabla de resultados. La tabla de resultados tiene muchos números, pero afortunadamente no tenemos que analizarlos todos. Vamos a analizar únicamente lo que denominan media, que en realidad es el promedio aritmético. Tal vez la varianza, si usted desea reportarla, la varianza, lo que llaman varianza acá es desviación estándar. Adicionalmente, vamos a tener el número de observaciones o de réplicas, que es 8 para cada una de las series, que eso también se reporta generalmente. Esos tres son estadísticos descriptivos, pero no me permiten inferir o responder preguntas. Los que en realidad me permiten responder preguntas van a ser el estadístico T, que representa la cantidad de diferencias acumuladas entre las dos series de datos. Sin embargo, este estadístico T lo vamos a analizar con respecto a su valor absoluto. Significa que si me dio negativo, voy a analizar únicamente su valor positivo. Voy a ignorar el valor negativo. Voy a tener en cuenta el valor crítico para una cola y el valor crítico para dos colas. Ahora vamos a proceder a responder preguntas. La primera pregunta es si la serie experimental es semejante o diferente a la serie de referencia. Para ello vamos a comparar estadístico T acumulado con respecto al valor crítico, que es el punto máximo de tolerancia para las diferencias. Entonces, en este caso, como el valor de t, 2,5, es mayor a 2,1, eso significa que tenemos una mayor cantidad de diferencias entre las dos series de datos de las cuales estamos dispuestos a aceptar. O lo que es lo mismo, son diferentes. La serie experimental es diferente a la serie de referencia por valores que son estadísticamente significativos, que no son al azar. La segunda pregunta que vamos a tener en cuenta es si uno es más grande que otro, no importa cuál, porque estamos analizando valores absolutos. Para ello, vamos a realizar la comparación del estadístico T con la prueba de una cola. Sin importar que sea de prueba de dos colas o de una cola, la hipótesis esperada siempre es que las dos series de datos se van a parecer. Y la hipótesis alternativa para una cola es que un valor es más grande que el otro. Comparando en nuestro experimento, tenemos que el estadístico T 2,5 es mayor a 1,7, que es el valor crítico. Por lo tanto, reiteramos que las series no se parecen y, como es un análisis de una cola, vamos a decir que en efecto la serie experimental tiene un valor más pequeño que la serie de referencia, o alternativamente que la serie de referencia es más grande que la serie experimental. Una vez que sabemos que nuestra serie de datos experimental es diferente y más pequeña que la serie de referencia, debemos realizar o exponer cualitativamente razones que justifiquen estas diferencias. Una opción muy común es que durante la titulación ácido-base los estudiantes hayan realizado mal el procedimiento volumétrico y que hayan obtenido un valor de acidez más alto de manera arbitraria. Un error experimental muy común con la fenolftaleína. Sin embargo, eso va a ir en el análisis de datos. Bien, este fue el análisis de prueba de TestStudent por medio del paquete de datos de Excel. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.